Buenas noches, maestros. Miren, cómo no puedo esperar o no puedo dejar que pase este día sin escribir o compartir algo de Paulo Freire. Hoy 2 de mayo es un aniversario más, un aniversario luctuoso más por la muerte de Paulo Freire, 2 de mayo de 1997. 2 de mayo de 1997. Y hoy comparte en Twitter Rosa María Torres de Ecuador un texto sobre una entrevista que ella le hizo a Pablo Freire. Y ella escribió, el mismo día que murió Pablo Freire, ella escribió esa entrevista, la publicó. Entonces, bueno, pues hoy 2 de mayo, aniversario luctuoso, 23 años se cumplen de que falleció Pablo Freire. Cualquier profesionista dedicado a la educación, docente o pedagogo, pues tiene que conocer a Pablo Freire. Pablo Freire es un pedagogo, entre otras cosas, reconocido a nivel mundial y es un referente de América Latina para el mundo, ya no nada más de Brasil, para el mundo. Hay alguien que escribe sobre Pablo Freire, que es Miguel Escobar. Él hace una antología sobre Pablo Freire y la educación liberadora. No sé si ese texto exista todavía. Este texto es de 1985. Es de 1985, la primera edición. Derechos reservados, Consejo Nacional de Fomento Educativo. Ok. Impreso y hecho en México. Dice Gregorio Torres Quintero, dice, el maestro que escribe algo sobre Pablo Freire, aquí en el libro o en la antología de Miguel Escobar, dice, el maestro tiene por tarea esencial desarrollar el respeto y el amor a la verdad, la reflexión personal, los hábitos de libre examen al mismo tiempo que el espíritu de tolerancia, el sentimiento del derecho de la persona humana y de la dignidad, la conciencia de la responsabilidad individual al mismo tiempo que el sentimiento de la justicia y de la solidaridad social o sociales y la adhesión al régimen democrático y a la república. Gregorio Torres Quintero lo escribe aquí antes del prólogo y antes del índice de la antología de Miguel Escobar. Miguel Escobar hace una antología sobre Pablo Freire y la educación liberadora. Pero ustedes tienen que buscar la pedagogía del oprimido. Y antes de la pedagogía del oprimido, creo que este es de 1969, está desde 1967, la educación como práctica liberadora. La educación como práctica liberadora es el primer libro de Pablo Freire. Después de él viene Pedagogía del oprimido. Son los libros más conocidos a nivel mundial de Pablo Freire. Uno de 1967, la educación como práctica liberadora, y Pedagogía del oprimido del 69. Aparte de estos dos, déjenme compartirles que tiene el maestro, tiene en primer lugar, tiene Pedagogía de los sueños posibles. Dice, la fortaleza de la escuela está en su debilidad, como no lo puede todo. ¿Por qué docentes y alumnos necesitan reinventarse en cada momento de la historia? Ustedes pueden buscar el libro de Pablo Freire y pueden empezar a leerlo y se van a encontrar pues con mucha información muy importante. Aquí tenemos incluso lo que lo conseguí en la Gandhi. ¿En qué nos quedamos? Bueno, estos textos los conseguí en la Gandhi. Entonces, Pedagogía de los sueños posibles es uno. Otro, El maestro sin recetas, de Pablo Freire. Dice, el desafío de enseñar en un mundo cambiante. El desafío de enseñar en un mundo cambiante. ¿Y qué dice ahí? Dice, consultorio Pablo Freire. No se dan recetas universales. Muy bien. Consultorio Pablo Freire. No se dan recetas universales porque el mundo es cambiante y siempre el desafío va a ser enseñar en un mundo cambiante. También trae
También trae un separador de libros. Dice, aquí no me muevo hasta que regreses. Pueden buscarlo. Y aparte de esos dos está Cartas a quien pretende enseñar, de Paulo Freire. Cartas a quien pretende enseñar. Es una serie de textos que yo conservo de Paulo Freire. Por ejemplo, vamos a ver qué les puedo compartir de esta. Dice, los maestros, los grandes relegados de la globalización educativa y de las políticas educativas contemporáneas. Fíjense nada más, los maestros, los grandes relegados de la globalización educativa y de las políticas educativas contemporáneas. Ahí están las reformas de los gobiernos, las reformas de la educación de los diferentes gobiernos. Dice, en realidad la educación que algunos avisoran como la educación del siglo XXI parecería no incluir a los maestros y tener reservado para ellos, por el contrario, un proyecto de extinción. Este libro les va a encantar si lo leen. Aquí hay muchas pues citas que ya las subrayamos, ya las compartimos. Fue un placer conocerlo de cerca. No diría que me convertí a sus ideas, pero cambié radicalmente mi apreciación sobre usted. Eso le dijo alguien a Paulo Freire. Fue un placer conocerlo de cerca. No diría que me convertí a sus ideas, pero cambié radicalmente mi apreciación sobre usted. La gente cuando platicaba con Paulo Freire, pues cambiaban radicalmente la apreciación que tenían sobre él. Dice que abandone la lectura porque el libro no le agrada, porque el libro no coincide con sus aspiraciones políticas pedagógicas. Es un derecho que tiene. Que abandone la lectura porque el libro no le agrada, porque el libro no coincide con sus aspiraciones políticas, por sus aspiraciones político-pedagógicas, es un derecho que tiene. Ustedes pueden buscar, maestros, esos 3 libros. Pedagogía de los sueños posibles. 1. El maestro sin recetas. 2. Y cartas a quien pretende enseñar. Pedagogía de los sueños posibles. El maestro sin recetas y cartas a quien pretende enseñar. Aparte de estos libros, bueno, él tiene muchos, pues les quiero compartir que en Pedagogía de la Tolerancia y en Pedagogía de la Esperanza, estos textos son obligados, maestros. En cualquier sistema educativo nacional inclusivo, estos textos son obligados. Pedagogía de la Tolerancia y Pedagogía de la Esperanza. En Pedagogía de la Tolerancia, déjenme compartirles algo. Dice, la tolerancia es una virtud que debe ser creada y cultivada por nosotros, mientras que la intolerancia es una distorsión viciosa. Nadie es virtuosamente intolerante, así como nadie es viciosamente tolerante. Ustedes pueden leerlo y van a encontrar aquí muchas citas que hablan sobre la tolerancia. Entonces, búsquenlo, compártanlo, bueno, léanlo. Dice, hay un libro que considero un clásico, es el de un ex colaborador que ahora enseña en París. Dice Paulo Freire, hay un libro que considero un clásico, es el de un ex colaborador que ahora enseña en París. Su libro se llama Retrato del colonizado, precedido por el retrato del colonizador. Fíjense, retrato del colonizado precedido por el retrato del colonizador. Habla del colonizado y del colonizador. Aquí tiene que ver mucho de lo que hablaba sobre la educación bancaria, desde la pedagogía del oprimido o desde la educación como práctica de la libertad. Bueno, dice, pero en determinado momento el testimonio de humanidad que el dominado tiene es el mismo que el del dominador. Pueden buscar ese texto, maestro. Pedagogía de la Tolerancia. Y en Pedagogía de la Esperanza,
en Pedagogía de la Esperanza, ustedes van a encontrar también, déjenme les comparto algo de la Pedagogía de la Esperanza. De aquí dice, por ejemplo, dice, más sabe el pueblo, anécdotas y testimonios de educadores populares. Dice, el acto de educar y de educarse sigue siendo en estricto sentido un acto político y no solo pedagógico. La oportunidad de continuar soñando y luchando por el sueño socialista, depurándose de sus distorsiones autoritarias, de sus actos totalitarios, de su ceguera dogmática, reafirma su vocación socialista como ese modelo humanizante y libertador. Dice la tolerancia es la virtud revolucionaria que consiste en la convivencia con los diferentes para que se pueda luchar mejor contra los antagónicos. Existe la esperanza de que los sueños existen, que no han muerto las utopías por las que paradójicamente tantos han tenido que morir. Dice Paulo Freire, él se autodenominaba así, decía, soy sustantivamente político y solo adjetivamente pedagógico. ¿Cómo era posible que él, siendo el pedagogo de los oprimidos, se prestara a ser invitado por un gobierno opresor? Dice, el hombre que piensa, siente, actúa y se compromete. Ese es al tipo de hombre que Paulo Freire admiraba, al hombre que piensa, que siente, que actúa y que se compromete. El libro de su esperanza que tan generosamente nos ofrece para que la hagamos también nuestra, la pedagogía de la esperanza. Maestros, busquen este libro, está muy bonito. Dice, la práctica educativa de opción progresista jamás dejará de ser una aventura de revelación, una experiencia de desocultamiento de la verdad. Una pedagogía de la esperanza en medio de una desvergüenza como la que nos asfixia hoy en Brasil. Y habla de un contexto social en Brasil, de una opresión, de una dictadura. Por eso dice, una pedagogía de la esperanza en medio de una desvergüenza como la que nos asfixia hoy en Brasil. Dice, mi esperanza es necesaria, pero no es suficiente. Ella sola no gana la lucha, pero sin ella la lucha flaquea y titubea. Sin la esperanza, la lucha flaquea y titubea. Necesitamos la esperanza crítica como el pez necesita el agua incontaminada. Necesitamos la esperanza crítica como el pez necesita el agua incontaminada. Por eso, maestros, cualquier maestro que no critique alguna reforma educativa, algunas propuestas o posiciones del gobierno o de la Secretaría de Educación, si el maestro no es crítico, entonces algo está mal, algo está mal. Necesitamos la esperanza crítica como el pez necesita el agua incontaminada. No debemos ser pasivos ni sumisos. Tenemos que aspirar a esa libertad, pero solamente la educación nos va a dar esa libertad. Dice, no hay esperanza en la pura espera, ni tampoco se alcanza lo que se espera en la espera pura, que así se vuelve espera vana. Desesperanza y desesperación, consecuencia y razón de ser de la inacción o del inmovilismo. Solamente la inacción o el inmovilismo va a traer desesperanza y desesperación. Una de las tareas del educador o la educadora progresista a través del análisis político serio y correcto es descubrir las posibilidades para la esperanza. Muy bien. Busquen el libro, maestros, busquen el libro. Dice, no sería equitativo que las injusticias, los abusos, las extorsiones, las ganancias ilícitas, los tráficos de influencia, el uso del cargo para la satisfacción de intereses personales, que nada de eso por lo que con justa ira luchamos ahora en Brasil, que se corrija, como no sea correcto que todas y todos los que fueran juzgados culpables no sean castigados severamente, aunque dentro de la ley. Muy bien. Les dejo ese texto. Dice, en verdad, mi reencuentro con la pedagogía del oprimido
no tiene el tono de quien habla de lo que ya ocurrió, sino de lo que está ocurriendo. Dice, mi reencuentro con la pedagogía del oprimido no tiene el tono de quien habla de lo que ya ocurrió, sino de lo que está ocurriendo. En ese tiempo, lo que estaba ocurriendo en Brasil y lo que estaba ocurriendo en muchas partes del mundo. Vean, lean entonces, les recomiendo que vean Pedagogía del oprimido, pero antes de esto, la educación como práctica de la libertad, Pedagogía de los sueños posibles, El maestro sin recetas, Cartas a quien pretende enseñar, Pedagogía de la tolerancia, maestros, y Pedagogía de la esperanza. Estos textos son obligación leerlos en el marco de una nueva escuela mexicana inclusiva. La tolerancia y la esperanza van juntas, tomadas de la mano. Se los dejo. Y ahora sí, miren, ahora sí, vámonos con lo que escribió Rosa María Torres de Ecuador, la noche en que murió Pablo Freire. Ahí va, dice, la noche en que murió Pablo Freire, el 2 de mayo de 1997, Rosa María Torres escribió como homenaje personal este texto que habíamos publicado en el número 53 de nuestra revista. En nuestra revista habla sobre el blog Otra Educación. Con motivo del 10º aniversario de su muerte, la autora actualizó su artículo. Ok, porque estaba en inglés. Dice, no me comprometan, no me comprenden, me decía Pablo Freire a Rosa María Torres. Dice, no me comprenden. No comprenden lo que he dicho, lo que digo, lo que he escrito. Mistificado por unos, demonizado por otros, incomprendido por muchos. Pablo Freire frecuentemente no se sentía reconocido en las versiones de sí mismo que, citando su pensamiento, le devolvían teóricos y prácticos, sectores progresistas y sectores reaccionarios en el mundo entero. Una y otra vez reclamó a sus críticos ubicar históricamente sus obras, reconocer la evolución de su pensamiento y su propia autocrítica, seguir su trayectoria más reciente y permitirle, en definitiva, el derecho a seguir pensando, a seguir aprendiendo y a seguir viviendo más allá de sus obras y en particular más allá de la educación como práctica de la libertad de 1967 y la pedagogía del oprimido de 1969, dos de sus obras más conocidas y en las que muchos seguidores y críticos lo dejaron virtualmente suspendido. Paulo Freire en las últimas décadas, el que murió en São Paulo, Brasil, el 2 de mayo de 1997, es un Freire tanto o más vivo que aquel de la década de los 60s y 70s, pero lamentablemente desconocido para muchos. Seguidores y detractores a menudo han coincidido en reducir a Freire a una caricatura de sí mismo, encasillando su pensamiento en un único campo, por lo general, la alfabetización de adultos. En su método de la palabra generadora, creo que son 17 palabras con las cuales Paulo Freire alfabetizó a adultos. Hacía una palabra, había una palabra generadora y de esa palabra generadora salían muchos temas y los adultos desarrollaban todas las clases. Dice, y restringiéndolo a una serie de clichés e incluso a un método. Mundialmente el nombre de Freire evoca términos como alfabetización. Cualquiera que hable de Paulo Freire lo va a relacionar con alfabetización, concientización, educación de adultos, educación popular, educador, educando, educación bancaria, círculo de cultura, palabra generadora, tema generador, universo vocabular y universo temático, diálogo, codificación y decodificación, unidad teórica práctica, acción, reflexión, acción, investigación participativa, problematización, crítica, pensamiento dialéctico, transformación de la realidad, pedagogía del oprimido, cultura del silencio, invasión y liberación cultural. Todos esos términos van relacionados con Paulo Freire. Algunos hablan del método o de la metodología Paulo Freire, otros de la teoría Paulo Freire, otros de la pedagogía, filosofía de Paulo Freire, otros del programa Paulo Freire, otros del sistema Paulo Freire. Alguna vez le pregunté con cuál de esas denominaciones se sentía más cómodo y contestó Paulo Freire, con ninguna. Yo no inventé ni un método, ni una teoría, ni un programa, ni un sistema, ni una pedagogía, ni una filosofía. Es la gente la que necesita ponerle nombre a las cosas. Muy bien. Les dejo hasta ahí, maestros, hasta ahí.
Dice, dentro y fuera de América Latina, muchos admiradores le atribuyen a Freire cuestiones que forman en verdad parte del legado histórico de la tradición educativa democrática a nivel mundial y en la cual Freire encontró precisamente él mismo fuentes de referencia e inspiración. Así hay quienes atribuyen como aportes originales de Freire cuestiones como el respeto al educando y a su saber. Cuestiones como el respeto al educando y a su saber, el reconocimiento de la realidad del educando como punto de partida e insumo fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense nada más, el reconocimiento de la realidad del educando como punto de partida e insumo fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la importancia del diálogo como recurso pedagógico o incluso la invención en términos como praxis y concientización. Son dos términos que inventó Paulo Freire. Ahí se los dejo, maestros, ahí se los dejo. Hoy, 2 de mayo, que es el 23 aniversario de la muerte de Paulo Freire, un 2 de mayo de 1997. Busquen pedagogía de la tolerancia y busquen pedagogía, a ver, ¿cómo está aquí? Pedagogía de la tolerancia y busquen pedagogía de la esperanza. Dos textos que van muy relacionados con la nueva escuela mexicana en el marco de una educación inclusiva. Es todo, maestros. Buenas noches.